las repúblicas de América Latina intentaron entrar lo más pronto posible al sistema de derechos humanos. Algunas ratificaron tratados antes de que los gobiernos de derecho fueran reemplazados por dictaduras, y entonces los mecanismos que fueron surgiendo con el correr de los tiempos pudieron aplicarse. El caso paradigmático es Uruguay, respecto del cual el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos pudo atender reclamos. Por otro lado, en el sistema interamericano, la convención no estaba en vigor sino cuando la mayoría de las democracias del Cono Sur había desaparecido, y hubo que esperar al restablecimiento democrático. Entonces, los inicios de los 80 van a ser el momento en que los estados ingresen casi masivamente uno tras otro al sistema interamericano y comiencen a implementar, por un lado, los derechos protegidos y aceptar por el otro las competencias de los órganos. La Argentina puntualmente había ratificado antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la Convención sobre Genocidio, la Convención sobre Eliminación de la Discriminación Racial, sin aceptar las competencias del Comité para la Discriminación Racial, pero en rigor lo que se verifica a la luz de los tiempos es que a partir del restablecimiento democrático, el gobierno de Raúl Alfonsín en ese momento y todos los demás siguieron la misma política de que Argentina estuviera vinculada por todos los tratados de derechos humanos que estuvieran disponibles para la región y para el país, y que aceptara todas las competencias de los órganos de control en esta materia. Esto hace que básicamente el sistema interamericano tenga, no solo por el pasado, un carácter de acreedor de la gratitud de los argentinos, sino también que sea acreedor con miras a futuro. El trámite, el tratamiento que estas normas internacionales de derechos humanos han tenido en nuestro país ha variado con los tiempos. La realidad es que durante mucho tiempo, hasta casi inicios de los 90, lo que se aplicaba era la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Martín y compañía contra Administración General de Puertos, en el sentido de que los tratados internacionales son cuerpos autónomos y que la realidad es que cuando uno aplica un tratado que tiene igual rango legal que una ley y la ley queda postergada, esto se puede dirimir en términos de constitucionalidades o inconstitucionalidades. Sin embargo, cuando la ley resulta la norma aplicable y el tratado queda postergado, hay un planteo de responsabilidad internacional. Este planteo, la Corte de los 60 lo conoce, pero dice, no es mi tema, es el tema de otros, de los políticos. El cambio se produce en la década del 90, como decía, cuando en julio del 92 la Corte adopta el fallo en Ekmecian contra Sofovich, un caso caratulado en su momento, aún impropiamente, como de derecho a réplica, y llega a la conclusión, y así está dicho en el fallo, que cuando la nación se compromete por un tratado, esto significa que todos sus órganos deben de respetarlo y aplicarlo. A partir de allí, el salto es a la Convención Constituyente del 94, y entonces surge una reformulación de la normativa y de la escala normativa en la Argentina. Ciertos instrumentos de derechos humanos tienen rango constitucional, se trata de 8 convenciones y 2 declaraciones, la universal y la americana, y el resto de los tratados en general tiene rango superior a la ley. De forma tal que toda la normativa que se elabore en el país, que sea de generación nacional, va a tener que tomar en cuenta estos parámetros. Promediando la década de los 90 es cuando la Corte Suprema de Justicia da un fallo en Giroldi y dice que además el producido de los órganos de control debe de servir de guía para la interpretación de los derechos protegidos. De Giroldi en adelante, entonces, no solamente tenemos normas, sino que también le prestamos atención a las decisiones de los órganos del sistema. La jurisprudencia argentina, la patología de la violación del derecho tal como es conocida por los jueces en la Argentina, va a seguir evolucionando y va a haber una serie de pronunciamientos internacionales, respecto de los cuales probablemente la causa Simón sea una de las paradigmáticas, en las cuales la Argentina va a hacer mérito de los criterios de los tratados internacionales e incluso de la incorporación de los derechos humanos al orden público como normas de Jus Cogens, para poder hacer avanzar la protección de los derechos de los hombres, las mujeres y los niños en este país.